Bueno, continúan las diferentes reacciones, ya los medios internacionales, incluyendo Agencia F, pues están reproduciendo la información. Tú sabes cómo todo despierta del interés de la noticia. Parte de lo más importante y la mayoría de los titulares de lo que se habla es que un ministro está preso por 6 meses, Temístocles Montaz, es decir, el caso de Brecht en República Dominicana. De los 10, eso es lo que se resalta, No, por lo ya, que él representa. por lo menos el titular, ya por lo que representa, allá abajo, entonces ya la información es más completa, pero esa ya es información que está corriendo por todo el mundo. Gustavo Sánchez, un cafecito Santo Domingo. Vamos a beber este café, Gustavo, para endulzar. ¿Qué te ha parecido? Así no enfriamos. Todo está fácil. ¿Qué te ha parecido esta decisión, esta medida de coerción a todos los implicados o los imputados? Lo primero es lamentar la situación por la que estamos viviendo como país en lo que tiene que ver con las imputaciones que se han hecho, en la cual hay figuras de primer orden de la política nacional que nunca esperaban verse envueltos en este tipo de situación. Lo digo con conocimiento de causa. Pudiera hablar en nombre del compañero Temístocles Montaz. Su vida, él pudo haberse imaginado siendo imputado en un caso de corrupción, de soborno, y lo que estamos viendo es lo que nadie podía prever. En la tarde de hoy pudimos ver la medida de coerción que se tomaron contra ellos, en quizás que todavía la semana que se le dio para presentar el caso, o sea, desde el viernes que estuvieron pendientes de esta decisión del martes, todavía se anidaba en algunos de ellos la posibilidad de que ellos pudieran responder ante la justicia desde su casa, porque se entendía y se pudiera entender también que esta persona, además de ser figura reconocida con una gran vinculación con el país, se podía entender que no había razones de que no pudieran responder ante la justicia desde su casa y que todavía son inocentes. O sea, todos estos, no quiero hablar de que estoy propugnando porque queden impunes hechos de culpabilidad, no, pero para el mundo entero, estas personas son inocentes hasta que un juez determine que son culpables, se están presentando pruebas. En función de todo esto, el hecho de que ellos estén privados de libertad ya es una especie de casi de condena moral, porque están en Najayo, o sea, Najayo es para los presos, independientemente preventivos o con sentenciados. Ya de una forma u otra, el expediente, el currículum de ellos, o sea, es presidiario, dependientemente de todo. En el caso, Gustavo... Y déjame decirte lo siguiente, pensar que, claro, en Estados Unidos a los presos se les ponen uniformes de raya. Pensar que ahí en Najayo y en La Victoria es con pantalones cortos. O sea no es igual que ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde tú estás vestido como un ciudadano común y corriente. Los que tengamos la responsabilidad de visitar a algunos amigos, tendremos que verlo a ellos en pantalones cortos. Ya de por sí, eso representa una afrenta en la dignidad de ellos, que algunos de ellos se sienten inconcebibles. Gustavo, muchos de los expertos jurídicos que habían estado dándole seguimiento a este caso, al ver por lo menos el expediente acusatorio que presentó la Procuraduría inicialmente desde unas 336 páginas, al ver las audiencias con la barra de defensa, cómo defendieron a los implicados, entendían que no había motivo suficiente para, de las 7 coerción que había, dictarle la prisión que era la última, ya cuando hay un peligro de fuga, cuando no hay arraigo, cuando se sospecha que... Entonces, la mayoría de gente y entendidos y expertos entendían
que cualquiera de las 6 previas podía ser dictada en contra de este grupo, pero la prisión como que no había insumos suficientes para enviarlo a la cárcel. Ahora bien, vamos a suponer algo. Ellos duran estos 3, 6, 9 meses y 1 año en prisión, como bien tú decías, sin ser condenados, pero ante la sociedad ya están condenados. Si luego en un juicio de fondo lo descargan por falta de pruebas, ¿qué ocurriría de cara a la sociedad? No hay forma de compensar el daño moral que ya pese sobre la familia. Se pudiera decir, bueno, estoy libre, fue un abuso haberme comprometido con un expediente del cual no soy culpable, pero ya es imborrable. O sea, ya, si tú te vas a Google cualquiera, sí, ya inmediatamente te sale fulano de tal preso en Najayo, fulano de tal preso en La Victoria. O sea, es imborrable esa información ya, que aparecerá eternamente no solamente en las redes sociales, sino en los instrumentos de búsqueda de información. Creo que el honorable juez de la Suprema Corte de Justicia primó un poco la presión social. Se dejó un poco influir de una presión mediática en la cual fue de una manera u otra vinculado a que la gente quería sí, sangre. O sea, el sí, pueblo quería que rodaran cabeza. Sí. Mientras tanto, Gustavo, bueno, eres un legislador del PLD, el partido de gobierno, de los cuales tiene por lo menos un caso en donde están imputando a 2 senadores, a Tommy y a Valentín, en este caso también a Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados. Las implicaciones políticas que puede tener esto. Ya se está hablando que hay un grupo de Leonel, hay otros ahí del PRM, el partido de oposición, sin embargo, entienden que no hay personas vinculadas al presidente Medina y al gobierno de turno. Sí, mira, se le va a querer sacar partido y se le va a querer sembrar cizañas a este expediente. Y yo llamo la atención de los compañeros del partido a los fines de que, independientemente de todo esto, lo que resulta es el documento originario que viene de Brasil. O sea, y esos documentos están en la base de datos de la Procuraduría General de Brasil. Todos los implicados, ahí no se puede haber extraído un nombre. Por lo tanto, yo no creo, en lo particular, que haya habido ningún tipo de aviacidad de parte de un sector del partido para comprometer uno y exonerar otro. Es simplemente cuál es el legajo de informaciones que sirvió de base a la investigación sobre la denuncia presentada por los funcionarios de Odebrecht, que de una manera u otra son los que comprometen a los inculpados. Entonces, esos funcionarios de Odebrecht, Joao Santana, su esposa, Marcelo, en fin, ellos son los que establecen nombres y son los que establecen compromisos. Y de ninguna manera pudiera pensarse que hay una mano oculta de un sector del partido para salir ileso de esta sí, situación y comprometer. ¿Y no crees que esto pueda tener consecuencias graves, sobre todo para el partido de gobierno, que podía provocar pues una división dentro del PLD? Naturalmente que es una tormenta difícil para el partido, para la vida misma. Que ha vivido el PLD, se podría decir. Claro. Y yo hago una reflexión a los compañeros del partido, que algunos somos muy expresivos, muy espontáneos, que esa expresividad de los compañeros y esa espontaneidad pudiera ser como una especie de presión adicional a una lucha interna que no nos conviene a ninguno, absolutamente a ninguno. En aras de todo esto pasó esto, yo lo que pienso es que debemos abocarnos a una reflexión profunda y evitar de una forma u otra las acusaciones y contraacusaciones. Ahora, Gustavo, es muy fácil para usted que está aquí con nosotros.
el que está atrás los barrotes, dirá, bueno, ya yo estoy jodido, mi legado jodido, todo jodido, porque se joda todo. Bueno, pero Ramoncito va a Figueroa Sí, profesor. se chupó 6 años Sí, y no se enfermó. pero Ramoncito no era político. Bueno, pero o sea, naturalmente los que hacemos vida política, y Juan Bosch lo decía, tenemos 2 destinos. Claro, están expuestos. La cárcel y el cementerio. Punto. Entonces, estamos expuestos a eso. Todo lo que hacemos vida política pública, estamos expuestos a todo este tipo de cosas. Yo siento que el tema no es fácil. Todavía el comité político se le hace difícil una reunión. Sí. Se hace difícil vernos la cara sobre lo difícil que manejar esta situación. Solamente pensar, Julito, que Temo está preso. Temo está preso, Temo, sí. Temo, o sea, porque no estamos hablando de una de las 3 columnas vertebrales del PLD y quizá la del medio. Así es, así es. Bueno. Entonces, solamente pensar eso genera una situación de desconfort en el partido, que tendremos que saber manejar. Tenemos que, claro, la situación es difícil, tenemos de Valentín. Yo conozco a Julio César Valentín, lo conozco. Valentín es un hombre, un demócrata, carta cabal, un hombre en lo que yo puedo decir un hombre honesto, exageradamente honesto, y se ve envuelto en esto que él tendrá que demostrar su inocencia. Pero el que menos yo puedo pensar es Valentín, de la bolita del mundo, como legislador. Sí, sí. Vamos a una pausa, Gustavo, porque cuando regresemos tenemos que sacar chispa aquí todavía. Claro, Porque claro. usted tiene muchos años en el Congreso. Así es. Entonces yo le voy a preguntar, porque ahí ha habido siempre unos cuestionamientos de cosas, que si el hombre Bien. del maletín, que Bien, si no. bien, correcto. Vamos a la pausa y volvemos.